Hay hombres que nacen en la comodidad y hay hombres que nacen en la batalla. Y Daddy Yankee nació en la guerra, no en una guerra simbólica, en una real, calles duras, puntos, violencia, punto ruido, supervivencia. El tipo de entorno donde muchos se pierden y pocos se forjan. Por eso entender a Daddy Yankee solamente como reggaetonero es no entender nada, porque antes de ser un artista, fue un sobreviviente, y antes de ser una estrella, fue una prueba viviente de que el destino no siempre se hereda. A veces se conquista, porque hay figuras que representan fama, y otras que representan transformación. Daddy Yankee pertenece a la segunda, desde la psicología profunda. Como explicó Carl Jung, existen arquetipos que habitan dentro del inconsciente colectivo, patrones eternos, energías universales, formas de existencia que aparecen una y otra vez bajo distintos rostros. Y el arquetipo que Daddy Yankee encarna es el guerrero constructor. No el guerrero impulsivo, no el hombre que destruye por rabia, sino el que transforma el caos en estructura, el que toma el dolor y lo convierte en disciplina, el que sale del barrio sin olvidar de dónde vino. Ese es el verdadero símbolo, porque Raymond Ayala no nació con escenario, nació con prueba, con límites, con obstáculos, con realidades que fácilmente pudieron haberlo condenado al fracaso. Pero hay hombres que usan la dificultad como excusa y otros que la usan como combustible. Daddy Yankee eligió lo segundo. Incluso recibió un disparo que cambió su vida, un evento que pudo haber sido final, pero terminó siendo inicio. Y aquí aparece una ley poderosa. A veces la herida no llega para destruirte, sino para redireccionarte. Muchos hombres maldicen su dolor. Los hombres despiertos lo interpretan: la herida no siempre es castigo. Muchas veces es iniciación, es la vida obligándote a convertirte en alguien más fuerte. Daddy Yankee entendió eso. Su caída no fue sentencia, fue preparación. Y eso psicológicamente representa algo profundo: la alquimia del héroe. Tomar la herida y convertirla en propósito. Tomar la rabia y convertirla en enfoque. Tomar la frustración y convertirla en visión. Eso no es entretenimiento, eso es iniciación, porque el verdadero éxito no nace del talento, nace de la resistencia, de seguir cuando nadie cree, de insistir cuando todo parece lento, de construir cuando el mundo espera que te rindas. Y ahí está una de sus mayores enseñanzas: disciplina. No motivación, disciplina. La motivación emociona, la disciplina transforma. La motivación depende del estado de ánimo, disciplina depende de la decisión. Y los hombres que cambian su destino no esperan sentirse listos, actúan. Daddy Yankee no llegó donde llegó por inspiración momentánea, llegó por consistencia brutal, por años, por visión, por enfoque, por entender que el destino no se improvisa, se entrena. Cada canción, cada estrategia, cada paso no era casualidad, era construcción. Y aquí su figura cambia. Ya no es solo el guerrero, se convierte en el rey constructor, el hombre que no solo conquista, sino que edifica, porque muchos logran dinero, pocos logran legado. Muchos alcanzan fama, pocos sostienen respeto. Muchos suben rápido, pocos permanecen. Daddy Yankee construyó ambas cosas y lo hizo bajo una regla simple: control, punto, control. De imagen, control; de palabra, control. De energía, en una industria donde muchos se autodestruyen, él se administró. Eso también es arquetipo, el hombre que domina su impulso, domina su destino. Como enseñaban los estoicos como Marco Aurelio, quien se gobierna a sí mismo no puede ser esclavo de nadie. Y esto no es teoría, es práctica diaria. Controlar el impulso, no responder desde el ego, no caer en provocaciones, no desperdiciar energía, no traicionarte por aprobación. Eso es verdadera masculinidad. No ruido, no apariencia, no personaje, dominio interno. Y ese dominio, tarde o temprano, lleva a una pregunta inevitable: ¿para qué? Porque llega un punto donde el éxito material ya no responde la pregunta más importante: ¿para qué? Puedes tener dinero y sentir vacío, puedes tener reconocimiento y seguir perdido, puedes tener aplausos y no tener paz, puedes llenar estadios y sentir silencio por dentro. Y ahí comienza la verdadera búsqueda, no la del artista, la del alma. Por eso su acercamiento a Jesucristo no debe verse como marketing, debe verse como consecuencia. El hombre que conquista afuera eventualmente necesita conquistar adentro, y esa batalla es más difícil porque no se pelea con enemigos visibles, se pelea con ego, con orgullo, con miedo, con heridas no resueltas, con vacíos disfrazados de éxito, con el personaje que construiste para sobrevivir. Y soltar ese personaje es una muerte simbólica. Muchos no lo hacen nunca, prefieren seguir siendo admirados antes que ser verdaderos, prefieren el aplauso antes que la paz, prefieren la imagen antes
antes que la transformación. Pero cuando Daddy Yankee empieza a hablar más claramente de fe, de propósito, de Dios, lo que estamos viendo no es debilidad, es madurez. Es el arquetipo del rey que entiende que la corona más pesada es la interna, porque llega un momento donde ya no preguntas ¿cómo gano?, sino ¿cómo sirvo?, ¿cómo sano?, ¿cómo dejo algo eterno? Y esta transición cambia todo. Pasas del ego al propósito, del ruido al sentido, de la fama al legado eterno. Eso es profundamente cristiano, porque el mensaje de Cristo no era fama, era transformación, no era apariencia, era renacimiento, no. Era dominar a otros, era gobernarte a ti mismo, no era construir un personaje, era morir al falso yo y renacer en verdad. Eso es revolución espiritual. Y ahí Daddy Yankee se vuelve espejo para muchos hombres, especialmente para aquellos que vienen del caos, para el que creció sin dirección, para el que tuvo que endurecerse demasiado pronto, para el que aprendió a sobrevivir, pero nunca aprendió a vivir, porque demuestra que no importa de dónde vienes, importa en qué te conviertes, no importa la herida, importa qué haces con ella, no importa el barrio, importa si construyes reino interno, no importa cuántas veces caíste, importa si decidiste levantarte distinto. Y aquí está la lección más importante: no todos están llamados a ser famosos, pero todos están llamados a despertar, todos, porque el verdadero reggaetón de la vida no está en el ritmo externo, está en el pulso interno, en la capacidad de mantenerte firme, de avanzar, de no traicionarte, de levantarte después del golpe, de seguir cuando nadie te ve, de sostener tu palabra, de convertirte en alguien confiable para tu propia alma. Daddy Yankee representa eso, el hombre que no permitió que su entorno definiera su destino, el hombre que entendió que disciplina también es espiritualidad, porque levantarte temprano, cumplir tu palabra, respetar tu proceso, proteger tu mente, cuidar tu cuerpo, también es oración, también es fe, también es honra. Muchos creen que acercarse a Dios es solamente hablar bonito. No, a veces acercarte a Dios es dejar de sabotearte, es dejar de mentirte, es dejar de vender una imagen que ni tú soportas, es convertirte en alguien digno de la bendición que pides. Y eso es trabajo diario, silencioso, incómodo, real. Por eso este mensaje no es sobre Daddy Yankee, es sobre ti. Sobre qué parte de tu vida necesita orden, qué parte necesita disciplina, qué parte necesita verdad, qué parte necesita rendición, qué parte sigue viviendo desde el personaje y no desde el propósito, porque el arquetipo no existe para admirarlo, existe para activarlo. El guerrero constructor vive dentro de ti, el rey disciplinado vive dentro de ti, el hombre capaz de cambiar su linaje vive dentro de ti, pero necesita decisión, necesita fuego, necesita responsabilidad y sobre todo, necesita humildad. La humildad de aceptar que no sabes todo, la humildad de reconocer que necesitas dirección, la humildad de entender que sin Dios, muchas victorias siguen sintiéndose vacías. Daddy Yankee pasó de conquistar tarimas a buscar altar, y esa transición vale más que cualquier premio, porque al final no serás medido por tus números, sino por tu transformación. No por tus aplausos, sino por tu integridad. No por cuántos te conocieron, sino por cuánto conociste tu propia alma. Ese es el verdadero éxito. Y cuando un hombre entiende eso, ya no corre por validación, camina con propósito, ya no persigue ruido, protege paz, ya no busca ser visto, busca ser verdadero. Y cuando un hombre llega ahí, aunque el mundo no lo entienda, el cielo sí. Amén and Shalom. Bienvenidos al Dojo Místico.